Hola, el día de hoy quiero explicarles cómo administrar una cantidad enorme de archivos. En la actualidad, nosotros vivimos en una época en la cual la administración de información es muy grande. De hecho, en las áreas de BI actuales existe tanta información volcada en tantos archivos diversos, con tantos formatos diversos que a veces en la práctica nos hace difícil poder administrar toda esa cantidad de datos. De hecho, una de las cosas que más ocurre o que frecuentemente ocurre en las industrias es que la persona de BI o la persona que ve información suele quedarse hasta hartas horas de la noche administrando información, armando reportes y tenemos las herramientas tan sofisticadas actualmente que en realidad no debería pasar. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo he encontrado importante mostrarles aquí es cómo es que yo manejo este tipo de información y espero que les pueda servir. Un problema que normalmente he encontrado en los equipos de BI, en general en todo tipo de áreas, es que solemos administrar información de forma muy práctica, digamos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco es práctico. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si yo tengo una información de ventas, en este caso 2019, enero, marzo, ¿ok? Y digamos que yo quiero armar un reporte de enero y de todo el año, yo lo que voy a hacer normalmente, si no tuviera conocimientos más que el conocimiento de Excel básico, armaría enero y marzo, y luego aquí traería la información de otro archivo. Traería la información, no sé, de la venta del producto en este día, más el día 9 y lo tendría aquí, 904. Y quizás acá tengo otra información que necesito recabar de otro archivo, y me voy aquí a este archivo y hago lo mismo. Esto, más esto, más esto. Al parecer nos da una respuesta muy rápida porque yo voy a poder tener la información que quiero, que son 51.009 unidades o soles o dólares vendidos, pero el problema está en que cuando yo quiero volver a actualizar esta información el siguiente mes voy a tener que hacer exactamente lo mismo. ¿Ok? Cuando yo comience a gestionar los archivos, me voy a poner en este caso en ventas, yo cierre este Excel, cuando cierre el otro archivo también, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Lo que vamos a tener es que este Excel va a comenzar a generar una dependencia a nivel de celdas hacia otros archivos. Por ejemplo, este archivo ahora tiene una ruta enorme, ¿no? Solamente para conseguir la información de una sola celda. Este otro número también depende de puede depender hasta de miles de archivos y si en algún momento yo necesito mover mis carpetas o gestionar mis carpetas y mover archivos tras archivos, eso se me va a hacer un mundo porque si yo no encuentro la carpeta en este nombre, ya no voy a poder acceder a la información. Si yo no tengo mi archivo en la misma ruta, ya no voy a poder acceder a este número, por lo tanto me va a salir acá un error y lo que tendría que hacer en estos casos es cambiar la ruta hacia mi nuevo archivo. Imaginen que yo tengo acá 20 celdas trayendo información de 20 archivos distintos. Eso significa que tendría que hacer 20 cambios, ¿ok? Y aunque esto parezca práctico, aunque parezca un poco repetitivo, en realidad es algo que sucede muy frecuentemente en oficina. Entonces, lo que yo quiero mostrarles aquí es cuál es la mejor práctica o una de las tantas mejores prácticas para poder administrar esta enorme cantidad de archivos y poder realizar reporting de forma muchísimo más eficiente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los recursos que nosotros contamos normalmente en las empresas o los recursos que normalmente podemos conseguirnos que en algunos casos es gratuito? ¿Ok? Primero tenemos los file servers como OneDrive, como Google Drive, como Dropbox, que son gratuitos, son herramientas en las cuales podemos almacenar nuestra información, nuestros archivos de forma gratuita. De hecho, yo utilizo no solamente
OneDrive, sino también utilizo Google Drive, utilizo iCloud para almacenar mi información personal. Porque depende de cada tipo de información y depende del fin al cual yo destine esta información. Pero por ejemplo, las empresas que tienen instalado el Microsoft 365 tienen un recurso ya muy importante que no solamente es el OneDrive, sino también es el SharePoint. Entonces podríamos almacenar información importante en esta herramienta que la empresa nos brinda. ¿Okay? Otro tipo de información también son los NAS, por ejemplo, que son nubes que pueden ser instaladas desde casa. No requieren una especialización, son como una especie de discos duros colgados a la red, desde la cual podemos tener acceso desde cualquier punto del mundo. ¿Okay? Siempre y cuando este NAS esté constantemente encendido en casa. ¿Okay? Entonces tenemos estas opciones, por lo tanto no podemos quejarnos de dónde poder almacenar la información de forma compartida. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas tienen la opción de poder generar usuarios y poder compartir la misma información con todo un área, con toda un área de marketing, con toda un área comercial, con todo un área de business intelligence, etc. Entonces, el recurso lo tenemos. ¿Qué herramientas de explotación existen ahora para poder generar conocimiento con esta información? Tenemos el Excel mismo, ¿okay? Que es el más usado en el mundo. Tenemos Access, tenemos herramientas de BI como Tableau, Power BI, Google Data Studio, herramientas de explotación mucho más avanzadas como Python, R para poder generar o hacer uso de Machine Learning, por ejemplo. ¿Okay? Pero ninguna de estas herramientas va a poder ser correctamente explotada si es que no le brindamos la información de una forma mucho más estructurada y tampoco brindamos la información de una forma con un flujo mucho más fácil de leer. ¿Okay? Entonces, vamos a entrar a la estructura que normalmente recomiendo para poder hacer este tipo de explotación de información. En este caso, como les comentaba, yo uso OneDrive, ¿ok? Pero también tengo otras nubes como iCloud o como Google Drive FileStream, ¿ok? De las cuales podemos compartir información con otros usuarios. Yo uso OneDrive porque acá puedo tener los archivos compartidos con otras personas. En este caso yo voy a poner un ejemplo y lo que normalmente creo al inicio de un proyecto es un data warehouse. Es un lugar, una carpeta en la cual voy a comenzar a almacenar toda la información disponible en la empresa o en el área. ¿Okay? Dentro de este data warehouse yo no voy a generar ningún reporte, sino lo que voy a almacenar es información. Información importante e información que no solamente es mía, sino también es del equipo o de la empresa. ¿Qué contengo aquí? Por ejemplo, contengo una carpeta de maestro. Esta carpeta de maestro me va a permitir poder generar archivos que son claves para todo el mundo, donde todo el mundo va a poder leer el mismo producto con la misma cadena en cualquier área de la empresa. Por lo tanto, nos vamos a evitar que un producto en algún lado se llame producto A de 100 miligramos y en otra área se llame producto A empaque de 100 miligramos. Esa pequeña diferencia en la cadena conlleva a una enorme dificultad a la hora de consolidar información. Por lo tanto, si tenemos una carpeta con la información de los maestros, vamos a poder de forma muy fácil y práctica consolidar la información basados en una lista de productos oficiales o una lista, por ejemplo, de vendedores oficiales como está en el segundo archivo. También voy a contener acá la información de ventas, por ejemplo. Como en mi caso al menos considero que es una buena opción de almacenar información de ventas. Vamos a ventas y yo consolido la información por año, 2018, 2019. Y dentro de 2019 está por mes, 2019 01, 02, 03, 04, 05. Esta es la nomenclatura que considero que es relevante y muy útil a la hora de poder hacer este tipo de consolidación de información, ya que incluso si es que nosotros en algún momento tenemos alguna herramienta o una macro que nos permita conseguir información de la nube, simplemente podríamos sincronizarla y que se dirija a una carpeta específica, ¿ok? Pero eso ya es bajo la imaginación de cada uno. Entonces,
Otro tema también es que la información que se maneja de forma individual en cada carpeta me va a generar una serie de archivos internos que no dependen de una base de datos que quizás pueda ser muy técnica para algunos o de un uso muy difícil para algunas personas que no tienen este skill de base de datos. ¿Ok? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en marzo almaceno información, lo voy a poder almacenar simplemente en un Excel. Podría almacenar un CSV, podría almacenar un Access, como por ejemplo está aquí en la parte de arriba, ¿ok? Pero si yo genero este archivo y lo pongo en un Excel, me es más fácil poder editar, poder abrir y poder manejar algunas pequeñas consultas con la información de este archivo. Otro tema muy importante de la razón por la cual esta información está en carpetas es porque los negocios normalmente se manejan a nivel de ciclos. Entonces, cada vez que yo cargo o cada vez que estamos en el proceso del ciclo actual, por ejemplo, en este archivo yo estoy en el ciclo 3, en el ciclo de marzo, yo solamente voy a poder acá ver, almacenar y jugar con toda la información de marzo sin importar la información que tenga en los otros meses. Y una vez que yo cierro el proceso de marzo, toda mi información se almacena en esta información de ventas del 2003. Entonces, cuando yo paso a abril, ya no voy a ver nada de marzo, por lo tanto no voy a tener un impacto, no voy a poder modificar la información de marzo porque solamente voy a ver la información de abril. Y esto me va a permitir mayor seguridad a la hora de guardar datos en este tipo de estructuras. Entonces aquí yo voy a tener información de enero, venta, de febrero, venta, y de marzo, venta. Si se dan cuenta, los tres se llaman venta, y así como los tres se llaman venta, los tres tienen exactamente la misma estructura de información dentro. Los tres tienen lo mismo nombre de columnas y el mismo tipo de datos en cada columna. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar con este tipo de información. Yo lo almaceno así, me ha sido muy útil jugar de esta forma. ¿Por qué? Porque no solamente esta información la puedo editar yo. ¿Qué pasaría si esta información viene, no sé, de un equipo comercial? No es venta, por ejemplo, es cobertura. ¿Ok? Entonces, sin importar o no de que yo tenga información en un sistema que maneje el equipo comercial, estos Exceles pueden ser editados por ellos de forma directa con SharePoint, por ejemplo. ¿Okay? Porque ellos podrían tener acceso, si yo les doy acceso a esta carpeta por SharePoint o por OneDrive como una carpeta compartida, y podrían editar directamente. Imagínense que tengo que entregar información cada hora o al cierre del día y consolidar la información de 60 personas. ¿Okay? ¿Cómo consolidar información de 60 personas? Tendría que enviarles un Excel a cada uno y que cada uno me envíe sus resultados del día y luego al final del día tendría que consolidar toda esta información y poder analizarla. Pues es más fácil si yo le entrego cada uno un archivo independiente y esta información que está estructurada y está guardada en el SharePoint, ellos los editan y mientras los editan, como SharePoint trabaja en un ambiente en vivo, se van a almacenar y simplemente yo no voy a hacer absolutamente nada, simplemente voy a dar actualizar a mi reporte y esta información se va a consolidar por sí sola. Por eso es que es súper importante poder estructurar los archivos de esta forma, nos ahorra una cantidad de tiempo enorme. Entonces, una vez que tenemos nuestro Data Warehouse ya armado, vamos a ir y vamos a crear ya una carpeta que sea destinada más al reporting. Ingresamos y acá vamos a encontrar nuestro archivo de análisis, que es este de acá, con el que comenzamos. Este archivo de análisis contiene una tabla dinámica que está enlazada y a todas las tablas que están dentro de la información. Por ejemplo, aquí vemos nuestras tablas de productos y vendedor, nuestra dimensión de tiempo y nuestra información de ventas. Esta información de ventas es la consolidación de cada uno de los archivos que están dentro de la estructura de carpetas que les mostré hace un momento, dentro de esta estructura.
¿ok? Cada vez que yo ingrese un archivo nuevo o edite información de estos archivos, yo simplemente le voy a dar un clic derecho, actualizar aquí, y la información me va a cargar de forma automática. Por tanto, no tengo que hacer ninguna modificación o enlace que dependa de otros archivos a una ruta en específico. ¿Ok?